Iniciamos el curso de dibujo mecánico e industrial con la unidad Introducción al dibujo computarizado. El dibujo computarizado, desde épocas muy remotas, ha sido uno de los elementos muy necesarios para el área de la ingeniería, ya que nos sirve justamente para poder moldear o diseñar diferentes elementos, formas, características en las que nosotros podemos utilizar posteriormente algún objeto que se desea desarrollar. Para ello vamos a hablar un poquito sobre esta parte de la historia de la introducción al dibujo. El dibujo es un lenguaje que realmente expresamos una idea o es un propuesto, una semántica para posteriormente poderlo llevarlo a la construcción de dichos elementos. Esto viene a ser para que nosotros podamos moldear el objetivo y así poder ver las características que se requieren y poder llevarlo a un campo laboral. Para ello, necesitamos aplicar normas, escalas y poder realizar de una manera práctica y sencilla a lo que posteriormente le llamamos bosquejo, y este bosquejo sea lo más cercano a lo que podemos considerar la realidad del elemento. De esta manera, el dibujo pues nos auxilia o nos puede ayudar constantemente en el desarrollo de cualquier aplicación o cualquier situación que nosotros estemos manejando. Dentro de las diferentes clases de dibujo, podemos hacer mención al dibujo mecánico, el dibujo eléctrico, el dibujo geológico, el topográfico, el urbanístico, el de instalaciones sanitarias, electrónicos, construcciones metálicas, cartográficos, etcétera. Si nos vamos dando cuenta, de acuerdo a estos diferentes tipos o clases de dibujos técnicos que podemos desarrollar, nos puede servir justamente para poder evitar errores al momento de realizar dicha actividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Que nosotros vamos desarrollando cada bosquejo, cada fracción de ella de manera estandarizada para que así, de acuerdo a su funcionalidad, podamos evitar mermas, en dado caso de evitar comprar mayor producto y evitar con esto gastos innecesarios y también evitar posibles errores. Entonces, todo parece que de repente, cuando nosotros empezamos a hablar del dibujo, pudiese ser como una asignatura o una área que, pues, que no tiene un trasfondo, que no tiene una significación directa hacia nuestra vida cotidiana. Pero cada vez que nosotros empezamos a utilizar este dibujo técnico ya aplicado en la computación en un sistema informatizado y ya llevándolo, se va acercando cada vez más a nuestra vida cotidiana y esto nos va ayudando justamente a resolver cualquier tipo de situación o problema que pudiésemos nosotros caer y con ello cada vez mejorar en nuestro sistema laboral, mejorar, tener un mejor al momento de realizar cualquier actividad. Por tanto, el dibujo técnico se dice que es un sistema de representación gráfico de diferentes tipos de objetos. Para ello, o sea, esta representación gráfica se realiza con el afán de poder proporcionar información y así facilitar su análisis y ayudar a elaborar diseño para una posible construcción y mantenimiento del mismo. Imaginémonos nosotros que no pudiésemos proyectar, por ejemplo, un edificio antes de poder construirlo, hacer un análisis de suelo
hacer un análisis de estructura de acuerdo con cuántos pisos va a llevar a cabo ese edificio. O por qué no, pues toda una instalación eléctrica que pudiésemos nosotros determinar para una residencia. Poder realmente calcular cuántos metros de cableado vamos a utilizar y poder hacer así un presupuesto cercano a la realidad. O diseñar piezas para posteriormente mandarlos a imprimir en una impresora de tres dimensiones, 3D. Y con ello nosotros esas piezas poderlas utilizar para poder hacer algunos equipos. O por qué no plantearnos por ahí o diseñar por ahí una planta de tratadora de algún elemento de hidrocarburo y poder proponer ese, ese, esa planta como desarrollo para ese nuevo producto o ese producto que se pueda estar manejando. Entonces, aquí nosotros estamos generando o podemos generar que nos pueda ayudar un análisis, nos pueda ayudar a elaborarlo, su diseño y, ¿por qué no? Se puede decir, esa futura construcción. Nos puede ayudar dándole el dimensionamiento correcto y completo para que se pudiese manejar. Las diferencias entre el dibujo técnico y el dibujo artístico. El dibujo técnico, bueno, pues esto nos sirve justamente para poder desarrollar o diseñar cualquier tipo de trabajo de ingeniería, por eso es más técnico como tal, cualquier trabajo de ingeniería, realización de edificios, piezas de maquinaria, ¿sí? Y que cualquier tipo de dibujo que pueda ser normalizado, ¿sí? Bajo estándares de normalización. Entonces, para eso nos puede ayudar el dibujo técnico como tal, que podemos desarrollarlo de infinidades de cosas. Un dibujo artístico por lo regular se utiliza para expresar ideas estéticas, filosóficas o abstractas. ¿Sí? Esto no quiere decir que se contrapongan o que sea uno diferente del otro, no, porque vamos, el que yo esté utilizando el dibujo técnico para poder desarrollar o para poder diseñar algún nuevo equipo o alguna nueva maquinaria que me pueda servir a mí para mejoramiento de mi centro de trabajo. Entonces quiere decir que pues tengo que partir de esa situación, justamente del diseño del equipo, ¿sí? Y dándole el dimensionamiento y su estructura para posteriormente hacerlo de manera práctica. Entonces, yo, como ingeniero, realmente estoy ubicando o estoy buscando los porqués o los cómo podemos desarrollarlo y podemos llevarlo a cabo sin ninguna situación, sin ningún elemento o factor que pudiese hacerme. El dibujo técnico es fundamental para muchas áreas industriales y educativas, en este caso para nosotros. ¿Por qué? Porque va a permitirme a mí justamente describir en detalles sus dimensiones, su forma, las características, su estado, si se tiene un orificio, si es plano, si es curvo. Nosotros lo podemos diseñar y podemos colocar cualquier estrategia que se pudiese manejar, además de dimensionarlo o escalarlo directamente a una situación real o a una situación relativa en la que nosotros podemos observarlo y lo podemos manipular. Es muy importante justamente también tener en cuenta que el dibujo artístico es totalmente distinto, diferente al técnico, ya que el artístico por lo regular se desarrolla o se lleva a cabo a mano alzada, mientras que nosotros en el técnico
necesitamos de elementos, representaciones, características o tipos de situaciones topográficas, o sea, el manejo de factores en las que todo tiene que ser medible, todos tienen una estructura y una forma, el por qué se tiene que llevar a cabo. Si lo llevamos, vamos a decir, el dibujo técnico de una manera habitual, tendríamos que estar utilizando las reglas, compases, escuadras, transportadores, en las que me van a hacer a mí permitir desarrollar, generar líneas y curvas en cualquier momento, pero estos normalizados y o estandarizados de manera técnico como tal. Sí, entonces eso es lo que a mí me permite realmente la parte del dibujo técnico, mientras que el dibujo artístico, pues, va a ser aquel que me va a permitir poder colocar o realizar cualquier trazo de acuerdo a la situación o de acuerdo al embellecimiento que se pudiese estar manejando en cualquier instante. Un dibujo técnico, pues como les había dicho, es una representación clara, precisa de una pieza sobre un papel o en este caso, si lo llevamos ya a la parte computarizada, ¿sí? A la parte digitalizada, pues sería de manera gráfico virtual. Todos los factores o elementos que podemos hacerlo de manera, como lo podemos expresar en un papel, ¿sí? También lo podemos expresar de manera digital. Podemos en ellos colocarles sus indicaciones de sus formas. Repito, si son rectas hacia, vamos a decir, aquí utilizamos o tomamos mucho las estrategias de los ejes cartesianos, si es sobre el eje de X, si es sobre el eje de Y, cuál es la dimensión que va a tener, o sea, cuánto mide, cuál es la extensión que va a tener hacia cada uno de los ejes cartesianos que se van a estar manejando, si se va a generar un objeto, bueno, cuál va a ser esa superficie o esas dimensiones que va a estar teniendo cada uno de ellos, si por ejemplo ya se está planteando en una herramienta o en un material como tal, ya se tiene que estar pensando qué tipo de elementos se van a considerar o se van a manejar para poder desarrollarlo. Sí, todo esto tendría que ser de manera explicativa, ¿no? O sea, se puede ir organizando qué es lo que se tuviese que manejar en cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo voy a diseñar, vamos, una residencia, pues voy a poner la base. Yo también ahí tengo que especificar que si esa base únicamente va a sostener un piso o dos pisos de la residencia, o cuál es el peso que va a sostener esa base que voy a colocar. Y de acuerdo al peso, tengo que calcular también, va a ser la resistencia de la base. Entonces, ya parto de ese objetivo, ya parto de esa idea que se está desarrollando, que se está plasmando dentro de ello. Y entonces nosotros aquí ya podemos ir de una manera práctica y de una manera que puede darnos un factor o un elemento del cómo va a llevarse a cabo. Los tipos de dibujos técnicos puede ser croquis, bueno, pues esos son simples, realizados muchas veces a mano alzada, pero también nosotros podemos hacerlo de acuerdo a la precisión que se requiera, bueno, pues podemos estar utilizando ciertas herramientas para poder manejarlo. Los dibujos de definición, bueno, pues estos son el desarrollo de alguna pieza que se puede estar desarrollando, se puede estar manejando, una practicidad que podemos tener al momento de diseñar o generar una pieza, pues bueno, esto nos puede servir justamente para poder moldearlo, para poder ver los diferentes ángulos o lados que puede tener dicha pieza y así pueda ser de una manera más clara y precisa al momento de llevarlo a cabo
al momento de poder, vamos a decir, producirlo posteriormente. Y los dibujos de fabricación, bueno, pues estos dibujos de fabricación son el complemento de los dibujos de definición, que quiere decir, pues si yo ya lo generé, esa pieza de manera clara, de manera precisa, indiqué o especifiqué qué elementos o qué características debe de cubrir y y también se especifican todos los detalles que se puedan tener en ella, como lo puede ser tanto su acabado, su superficie, la estructura que va a tener. Entonces, nosotros ya podemos hacer el dibujo de fabricación, o sea, la determinación que nosotros pudiésemos manejar. Es de donde nos empieza a ir ayudando a generar cada uno de los demás factores. Ahora, el dibujo arquitectónico. ¿Para qué nos sirve el dibujo arquitectónico? Porque hace un rato mencioné los diferentes tipos de dibujos técnicos, pero el arquitectónico, bueno, pues me va a servir a mí dentro de esta área justamente para la realización de planos de construcción como edificios, casas, autopistas, iglesias, etcétera, ¿no? Nos puede servir para poder diseñar, en este caso, a una área dentro de la industria ingenieril como los arquitectos, a diseñar o generar diferentes estructuras. De esa forma nos puede apoyar realmente el dibujo técnico, imaginémonos nosotros posteriormente llevándolo a el área ya computarizada. Entonces, vamos a agilizar esos procesos y lo podemos hacer de una manera más. Tenemos también el dibujo mecánico. Dentro del área de la mecánica, justamente nos sirve para poder diseñar, generar o representar piezas o partes de algunas máquinas, maquinarias o grúas, motos, aviones. Muchas veces, dentro del área de la mecánica, nos sirve para generar o diseñar nuevas estructuras de esas máquinas o de esos equipos que se pueden estar empleando. ¿Sí? Antes de llevarlos a cabo, antes de producirlos, es muy necesario poder diseñarlo, generarlo para que posteriormente pueda verse realmente su habilidad o su funcionabilidad de dicha pieza, de dicha máquina o de dicho equipo que se puede desarrollar. Entonces, en el área de la mecánica nos auxilia o nos ayuda mucho para generar todo ese tipo de piezas o partes de maquinarias, cualquiera que nosotros tener. Dentro del área de eléctrica, bueno, pues aquí nos va a ayudar justamente para hacer instalaciones eléctricas, ¿no? Ya sea dentro de la industria, de la oficina, de alguna casa habitación o de cualquier estructura que se pudiese manejar. Sí, ahí nosotros podemos diseñar o podemos generar justamente la instalación eléctrica para poder verificar bajo todas las normativas o especificaciones eléctricas, poder diseñarlo dentro de esa estructura, cuáles son los elementos o qué elementos se utilizarían o se manejarían al momento de manejarlo. O sea, hay que estar reviendo o la estrategia que nosotros podemos llevarlo a cabo. Dentro de la electrónica, bueno, pues nos sirve justamente para la representación de circuitos, ¿sí? Esos circuitos que realmente pueden ser para verificar el funcionamiento en diferentes aparatos, ¿sí? Son de vital importancia para manejar, por ejemplo, los circuitos dentro de las computadoras, amplificaciones, transmisiones, los relojes, televisores, etcétera. Aquí el diseño de estos circuitos nos sirve justamente para darnos u ofrecernos una guía de cómo poder hacer funcionar ese circuito eléctrico. Entonces, electrónico. Entonces, nosotros también aquí tenemos que ir tenemos que ir eh, rodeándonos de los elementos o factores o
o muchas ocasiones se va considerando como un elemento más que nos sirve a nosotros justamente para poder desarrollar o para poder manipular ciertos elementos y poder ver su funcionalidad posteriormente. Sí, o sea, ya evitando hacerlo en papel, el clásico, el, el realizo la gráfica, la figura, borro, no me funciona, ya de manera computarizada o de manera digital, ya podemos ir manipulando o moviendo los elementos de acuerdo con las características que nosotros requerimos en ese instante, con todos los factores que nosotros necesitamos y el cómo se va llevando a cabo. En la geología, por ejemplo, bueno, pues se emplea directamente geografía y geología para representar capas de la Tierra, por decir así, la simbología de los minerales que se contiene cada una de esas capas. Se ayuda mucho en cuestión de la minería y en exploraciones, yacimientos petrolíferos para poder verificar hasta dónde se está llegando una perforación, para poder analizarlo, qué tanto o cuál es la distancia, cuáles son las diferentes capas o estructuras de la Tierra que se están perforando, poder ya tener una visión gráfica de cómo o qué se están manejando y el cómo lo estamos desarrollando en cada uno de estas áreas que es cada vez se le empieza a encontrar mayor acomodo o mejor disposición en todo este entorno que nosotros tenemos. Eh, Otra representación puede ser en la topografía. En ella nos puede manejar, por ejemplo, las extensiones de un terreno, nos puede mostrar, en dado caso, si hay algún cambio, movimiento natural o artificial, con las acotaciones, las medidas, lo más aproximado, lo más cercano que se pudiese tener a la realidad. Sí, poder tener una verificación real sobre lo que se está manejando. Sí, imaginemos nosotros que todo esto ya se están utilizando herramientas, ya se están manejando, pero que cada uno de nosotros también tiene que empezar a utilizarlo dentro de las diferentes áreas, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo el uso directo del cómo se pueden estar manejando, cómo podemos realmente aventajarnos y poder sacarle ese provecho a las herramientas a esa herramienta como lo es el dibujo computarizado, ¿no? El dibujo mecánico e industrial en el que nosotros podemos trabajar. Trabajando también con el dibujo urbanístico, por ejemplo, para poder organizar una ciudad, ¿no? Las calles o las avenidas, poder saber, poder diseñar jardines, autopistas, poder generar o poder dibujar o expresar proyectos que realmente puedan tener una vinculación con las diferentes áreas, poder sacarle, yo siempre he dicho, sacarle provecho a los espacios, sí, porque recordemos que también estamos en un mundo, ya no vamos a hablar de un país, sino en un mundo que cada vez estamos más poblados y de repente nuestro crecimiento ya en muchos lugares o en muchas ciudades ya no podemos extendernos hacia los lados, sino ya empecemos a expandirnos o hacia lo alto y empezamos también a reutilizar espacios de diferente manera, ¿no? Y una de las formas en la que nosotros tenemos que empezar a plantearlo y empezar a planearlo es justamente manejando ese tipo de herramienta para veamos la usabilidad que se pudiese tener y el cómo nos puede ir apoyando cada vez de una manera práctica, cada vez de una forma veraz en la que nosotros podamos aumentar todos los espacios continuos, todos los espacios que se pueden estar manejando. Dentro de las características del dibujo técnico vamos a manejar tres esenciales, ¿no? Este,
¿cuáles serían el gráfico, el universal y el preciso? Sí, esas características justamente nos van a ayudar, ¿por qué de repente el universal? Bueno, pues universal porque tenemos que utilizar normativas, especificaciones de manera general, de manera global, para que así pueda ser entendible por cualquier diferente, en cualquier área, por cualquier persona, y preciso, bueno, pues porque nosotros manejamos siempre medidas, acotaciones, escalas, para poder así dimensionar los factores que nosotros estamos manejando. Es fundamental que todas esas personas, todos los que manejamos directamente dibujos que representamos o generamos o diseñamos, vamos a decirlo de esta forma, infinidades de aplicaciones o cosas que ya anteriormente mencioné, bueno, se siguen mediante normas claras en representación de piezas como normas de nivel internacional. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que nos va marcando siempre una misma directriz. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Vamos a suponer, si yo diseño un tipo de tornillo, ¿sí? Bueno, ese tornillo como una nueva pieza o forma que yo le dé, pues tiene que seguir los estándares internacionales para que esto pueda ser utilizado en cualquier momento o en cualquier diferente tipo de equipo en el que vaya a ser habilitado ese tipo de tornillo. Entonces, eso es lo que nos va llevando justamente a la sección del ir reconociendo todos los elementos o los factores internacionales. No nada más nos quedamos a un nivel coaxicualcos, a un nivel de ciudades, sino también ni estatales ni nacionales, sino para que podamos nosotros poder realizar estructuras a nivel internacional. Y dentro de estas representaciones que estoy hablando, pues bueno, por ese motivo se utilizan las líneas, las curvas, los formatos, las rotulaciones, sí, que nos van sirviendo justamente para poder ir identificando cada uno de los elementos, las piezas, y las secciones, las vistas, los cortes que se van a llevar o que se va a estar realizando ellos. Y así con ello también nos permite realizar un cálculo, una medición para que pueda embonar cada una de ellas. O sea, que aquí entra lo importante del tecnicismo del dibujo, ¿no? O sea, realmente necesita una precisión trazada para que pueda coincidir y pueda manejarse al momento de desarrollar los materiales, al momento de generar las diferentes piezas, al momento de hacer los trazados y las terminaciones de los productos, por ejemplo, un puente, pues que pueda ser realmente manejable para poder soportar ciertos elementos considerados. O sea, todo eso nosotros lo tenemos que tomar en cuenta y tiene que estarse generando justamente el uso de los materiales, las características, los factores, en dónde va a estar llevándose o por qué se va a estar llevando cada uno de ellos. Eh, ¿Por qué también se dice que el dibujo de la ingeniería es un lenguaje gráfico? Bueno, porque nos permite a nosotros poder, al ser humano como tal, poder trabajar con computadoras, ¿no? Y esta computadora, lo que nos va a ayudar es a poder estructurar esos dibujos que pueden posteriormente desarrollarse en estructuras tridimensionales o 3D que es uno de los principios para poder manejar. Dentro de los instrumentos empleados en el dibujo técnico, bueno, pues les voy a mencionar uno de los software más básicos, sencillos, vamos a decir, bueno, sencillo cuando nosotros empezamos a utilizarlo, cuando ya empezamos a conocerlo, como puede ser el AutoCAD. Sí, ¿por qué? Porque se utiliza de manera global,
este tipo de aplicación, este tipo de programa, que es un diseño o es una aplicación que nos permite justamente trabajar tanto en secciones o en elementos ortogonales como son los ejes XY o en tres dimensiones, manejándolo en secciones vectoriales, etcétera. O sea, y es una de las aplicaciones también en las que se encuentran mayores precisiones y siempre hay áreas de mejora en la que se puede estar trabajando día a día.